En las sombrías calles de la Ciudad de México, un nombre resuena en los corazones de los valientes y los temerosos: el Silbón de la Ciudad de México. Esta aterradora leyenda cuenta la historia de un hombre despiadado que deambula por las calles en busca de su próxima víctima. En una noche oscura y tormentosa, una joven llamada Sofía regresaba a su hogar después de una larga jornada de trabajo. Las calles estaban desiertas y el viento soplaba con fuerza, creando un ambiente inquietante. Sofía caminaba rápidamente, sintiendo una extraña sensación de ser observada en cada esquina. De repente, un silbido agudo y escalofriante llenó el aire. Sofía miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Sin embargo, el silbido persistió, haciéndose cada vez más fuerte. Sofía comenzó a sentir un miedo profundo que se apoderaba de su ser. El silbido parecía perseguirla, resonando en sus oídos y acechándola en cada paso que daba. Siguiendo su instinto de supervivencia, Sofía aceleró el paso, pero el silbido la alcanzaba, persiguiéndola sin piedad. Se volvió hacia atrás y vio una figura oscura y encapuchada siguiéndola a lo lejos. El terror se apoderó de Sofía mientras corría desesperadamente por las calles estrechas y laberínticas de la Ciudad de México. La figura encapuchada la perseguía sin descanso, sus pasos silenciosos y su silbido penetrante llenaban el ambiente de un temor indescriptible. Sofía llegó a un callejón sin salida, sintiendo que su destino estaba sellado. La figura se acercaba cada vez más, su silbido se convertía en un rugido ensordecedor. Sabiendo que no había escapatoria, Sofía se enfrentó al Silbón, mirándolo directamente a los ojos. El Silbón, con su mirada fría y despiadada, se acercó lentamente a Sofía. Su presencia era abrumadora, llenando el aire con una energía maligna. Sofía, en un acto de valentía, pronunció palabras de protección y lanzó un objeto sagrado hacia el Silbón. Un destello de luz cegadora envolvió al Silbón, haciendo que se retorciera de dolor. Sofía aprovechó ese momento para escapar, corriendo con todas sus fuerzas hacia la seguridad de su hogar. El Silbón, herido y furioso, desapareció en las sombras de la noche. Desde aquel día, Sofía se convirtió en una defensora de aquellos que han sido perseguidos por el Silbón de la Ciudad de México. Compartió su experiencia con otros y les enseñó cómo enfrentar al terrorífico ser. El Silbón, aunque sigue acechando en las calles oscuras de la ciudad, ha encontrado en Sofía a una oponente valiente y decidida. La leyenda del Silbón de la Ciudad de México continúa asombrando a los habitantes de la ciudad, recordándoles que el mal puede tomar muchas formas y que la valentía y la determinación son las armas más poderosas contra las fuerzas oscuras que acechan en la noche.